Rayuela, publicada en 1963 por el escritor argentino Julio Cortázar, se considera una de las obras fundamentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Este libro, que invita a experimentar con la narrativa, construye un universo literario lleno de saltos temporales, reflexiones profundas y un constante juego con la forma. La experiencia de leer esta novela se ve enriquecida por la posibilidad de elegir distintos caminos para recorrerla, lo que estimula la participación activa y la curiosidad ante cada capítulo. Esta obra se inscribe en el contexto del llamado boom latinoamericano, donde convergieron autores que transformaron de manera radical el modo de contar historias. Cortázar, al igual que García Márquez, Vargas Llosa y Fuentes, empleó recursos narrativos novedosos para remover los cimientos de la literatura tradicional. Con un estilo audaz y un acercamiento experimental, logró situarse como uno de los pioneros de este movimiento, al proponer una narrativa que rompe la linealidad, implica al lector y juega con la realidad. La trama gira en torno a Horacio Oliveira, un argentino con un espíritu inquisitivo que vive en París y se relaciona con un grupo bohemio llamado el Club de la Serpiente. A lo largo de la historia, Oliveira se ve impulsado a reflexionar sobre el amor, la identidad y la libertad. Su interacción con personajes, destacando entre ellos la maga, abre las puertas a debates sobre la vida, la búsqueda de significado y tensión entre lo tangible y lo imaginario. La maga es un personaje lleno de espontaneidad, sensibilidad y misterio. Su naturaleza desafía las convenciones de quienes la rodean, pues rompe con las estructuras lógicas que muchos personajes pretenden imponerle. A través de su mirada, se introduce un contrapunto poético que modifica las perspectivas y enriquece las discusiones filosóficas presentes. Su relación con Oliveira se convierte en un eje que impulsa reflexiones realmente más profundas sobre la conexión humana y la manera en que cada individuo construye su universo. Uno de los aspectos más innovadores de Rayuela es su estructura no convencional. La novela puede leerse de dos maneras principales: siguiendo el orden tradicional de los capítulos o saltando de uno a otro según el esquema propuesto por el mismo Cortázar. Esta característica rompe con la forma habitual de aproximarse a una obra de ficción e invita a cuestionar qué define una lectura lineal. Así, el acto de leer se transforma en una experiencia interactiva que desafía la pasividad. Cortázar experimenta con la forma del texto, integrando pasajes que bordean el ensayo, el monólogo interior y el diálogo filosófico. Este mosaico de géneros literarios extiende las posibilidades expresivas y añade múltiples tonalidades a la narración. De ese modo, la historia trasciende la trama aparente, convirtiéndose en una exploración de la condición humana, la fragmentación de la realidad y las formas en que el lenguaje puede acercarnos o distanciarnos del entendimiento mutuo. Cada sección aporta claves para interpretar el conjunto. La ciudad de París ofrece el telón de fondo para episodios, mientras que Buenos Aires adquiere una presencia en el desarrollo de la novela. Estos escenarios se configuran no solo como lugares físicos, sino como ámbitos donde las preguntas existenciales de Oliveira y sus acompañantes cobran intensidad. A través de estos espacios, el autor plantea reflexiones sobre la identidad sudamericana en contraste con el ambiente europeo, propiciando un diálogo entre la nostalgia, la memoria y las formas de pertenencia. El Club de la Serpiente encarna un refugio para personajes que discuten de música, literatura y filosofía, intentando descifrar las complejidades de la realidad. En ese espacio bohemio, los diálogos fluyen con libertad y se nutren de referencias culturales, entremezclando vanguardia artística y debates sobre la autenticidad. Allí se evidencia la intención de Cortázar de cuestionar las convenciones de la vida y la estructura social, impulsando a que cada lector confronte sus concepciones acerca de lo absurdo y lo trascendente. La presencia del jazz y de la música clásica desempeña un papel central en las conversaciones y en la atmósfera. Los personajes debaten sobre la improvisación,
la armonía y la disonancia, traduciendo conceptos a reflexiones sobre la existencia. Esa fusión entre expresión sonora y el tejido narrativo intensifica la vivencia de la lectura, pues la fluidez del jazz se convierte en una metáfora del fluir mental de Oliveira. Simultáneamente, las piezas clásicas evocan nostalgia y estructuran momentos contemplativos de belleza. Más allá de su carácter lúdico y experimental, Rayuela no descuida la hondura emocional. El amor, la pérdida y la soledad emergen entre las páginas como fuerzas que marcan la existencia de los personajes. El vínculo entre Oliveira y la maga sirve de eje para explorar el anhelo de conexión auténtica y la imposibilidad de comprender al otro en su totalidad. Estas tensiones afectivas otorgan humanidad al relato y dejan entrever la compasión latente detrás de las profundas búsquedas intelectuales. En paralelo a las reflexiones existenciales, la novela propone una revisión de las normas sociales. La ironía y el humor apuntan a desarticular los códigos que rigen la conducta humana, desde la etiqueta hasta las jerarquías culturales. Con este recurso, Cortázar expone la arbitrariedad de convenciones y sugiere la posibilidad de reinventar la realidad mediante la conciencia y la imaginación. Esa postura inconformista se revela tanto en los diálogos como en las circunstancias cotidianas, reforzando el espíritu liberador del relato. Aunque a menudo se asocia Rayuela con la idea de una lectura fragmentaria, esto no implica una simple acumulación de elementos inconexos. La obra teje puentes entre capítulos, personajes e imágenes, generando un mapa simbólico que el lector puede recorrer a su manera. Esa cartografía mental conduce a descubrir conexiones insospechadas y a reflexionar sobre las formas en que la mente organiza la experiencia. De esa forma, la narrativa se transforma en un laberinto donde cada giro abre nuevas interpretaciones. Cada personaje encarna una faceta distinta de las preocupaciones humanas, desde la racionalidad de algunos miembros del club hasta la mirada intuitiva de otros. Las contradicciones internas y las dudas revelan la complejidad que Cortázar atribuye a la condición humana. No se trata de presentar héroes o villanos, sino seres en busca de sentido y de un equilibrio entre razón y sensibilidad. Esta aproximación profundiza en el aspecto humano de la historia y ofrece un espejo en el cual reconocerse. Cortázar añade también referencias literarias y filosóficas que amplían el horizonte del texto, desde alusiones a escritores clásicos hasta resonancias de la cultura moderna. La novela funciona como un cruce de discursos. Esto no pretende exhibir erudición vacía, sino invitar a reflexionar sobre la intertextualidad que permea la experiencia humana. De hecho, la lectura de Rayuela puede motivar a quienes buscan profundizar en autores mencionados o temas debatidos en sus páginas, sumando así nuevas capas de significación a la obra. La interacción con el lector no se limita a la elección del orden de los capítulos. Cortázar habla a quienes se aventuran en su texto, retándoles a participar de los enigmas y las asociaciones que brotan de las conversaciones. De esta manera, la novela se vuelve un espacio de diálogo imaginario, donde los límites entre autor y público se difuminan. Esa cercanía promueve una lectura activa y hace de cada interpretación un acontecimiento, cimentado en las vivencias de quien lee. Otro rasgo fundamental es el uso de capítulos prescindibles, que extienden la experiencia narrativa. Estos fragmentos adicionales no siguen el hilo principal, sino que ofrecen reflexiones, juegos de lenguaje y experimentos formales. Aunque puedan considerarse digresiones, refuerzan la idea de la novela como un caleidoscopio, donde cada pieza enriquece la totalidad desde ángulo diferente. Este recurso permite al autor sugerir que la realidad no puede capturarse en un solo discurso, y que cada visión parcial aporta nuevas luces al conjunto. La importancia de Rayuela en la literatura hispanoamericana radica no solo en su contenido, sino en la revolución formal que instauró. Al desafiar las convenciones de lectura y narrativa, abrió puertas para que otros autores experimentaran con la estructura, el lenguaje y la temporalidad.
Su eco se percibe en obras posteriores que, de una u otra forma, heredan la audacia de Cortázar. Este legado demuestra la vitalidad de la novela como laboratorio creativo y sitúa a Rayuela entre los clásicos modernos. La temática existencial se complementa con un enfoque crítico hacia los sistemas educativos, los medios de comunicación y las estructuras de poder. Sin embargo, cuestionamientos no adoptan una postura doctrinaria ni ofrecen recetas. Más bien, el autor deja abiertas las puertas para que cada lector confronte su realidad y decida qué punto es posible trascenderla. En este aspecto, Rayuela conserva una frescura. Su mensaje no se queda anclado en los problemas de su época, sino que dialoga con cualquier presente. Merece la pena destacar el empleo de la prosa poética y de imágenes que intensifican la atmósfera. Las descripciones no siguen un modelo realista estricto, sino que se abren a lo subjetivo y a lo irracional. Esa plasticidad literaria facilita que los lectores se sumerjan en el universo emocional de los personajes y perciban la vivencia de manera. Al mismo tiempo, la prosa fomenta la ruptura de esquemas, incitando a replantear la validez de categorías como tiempo, espacio y causalidad. El carácter universal de Rayuela radica, en parte, en su capacidad para conectar con lectores de culturas diversas. Aunque está impregnada de referencias a Buenos Aires y a la bohemia parisina, la novela aborda inquietudes que trascienden límites geográficos. Su retrato de la alienación, el ansia de trascendencia y las dificultades de la comunicación humana resuenan en cualquier contexto. Esa universalidad la vuelve un punto de encuentro para generaciones que descubren en sus páginas un reflejo de sus búsquedas vitales. En el terreno estilístico, la prosa de Cortázar combina fluidez coloquial con destellos poéticos, lo cual permite sostener una tensión continua entre lo cotidiano y lo sublime. Este equilibrio hace que la lectura sea provocadora como placentera, pues se transita de la reflexión a la descripción sensorial con naturalidad. Además, la ironía y el humor suavizan el peso de los temas más densos, ofreciendo pausas en medio de la densidad existencial. Todo ello consolida a Rayuela como una experiencia estética. A lo largo de las décadas, la obra ha suscitado estudios académicos, discusiones en círculos de lectura y adaptaciones a otros medios. Su influencia se percibe en la forma de concebir la literatura como un espacio abierto a la experimentación y al diálogo. Incluso, ha servido de inspiración para creadores en ámbitos diversos, como el teatro, la música y las artes plásticas. Esta capacidad para continuar generando respuestas artísticas confirma su vigencia y subraya la relevancia de su propuesta narrativa. La invitación a leer Rayuela radica en su potencial para transformar la manera de apreciar la literatura y enriquecer la comprensión de uno mismo. El viaje por sus capítulos no se reduce a un pasatiempo intelectual, sino que constituye una experiencia que impulsa la curiosidad, la empatía y la reflexión viva. Su aporte innovador, su enfoque en la participación del lector y su poesía la consagran como uno de los hitos más influyentes en el panorama literario de habla hispana. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.